programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy viernes 16 de mayo, está con nosotros nuestro amigo Germán Cruz, está también el doctor Edgar Figueredo, Omar Rodas, el ingeniero Omar Rodas, el expresidente Jorge Serrano Elías, también está el día de hoy con nosotros, hoy es viernes 16 y como siempre pues hacemos un análisis de la coyuntura del país. Comentamos temas de interés, sobre todo esta semana, pues donde se dio el tema de la negación del genocidio por parte del Congreso, violando incluso la misma, o sea, el derecho de los otros organismos como el judicial, de una manera pues mediática, emiten un punto resolutivo donde niegan el genocidio, pero de eso también vamos a hablar de los lingotes que aparecieron en el aeropuerto. No sería nada extraño que estos lingotes se han venido exportando por más de 10 años y por alguna, algún acto de mucha confianza, pues estos lingotes aparecieron así sin ninguna guía, o sea, muy probablemente hayan quedado olvidados en alguno de los tantos embarques de oro que se han venido haciendo de una manera ilegal, pero que las autoridades y la oligarquía del país conocen bien la realidad. Así es de que hoy vamos a hablar de la crisis minera, de la crisis de Energuate, de la crisis de las hidroeléctricas, de la crisis en la salud, en la educación y muchas otras que se han agudizado, muchas otras crisis que se han agudizado a través de la neutralización de los líderes en aspectos sociales. Y es que cuando neutralizan a los líderes en aspectos sociales, políticos y económicos a través de un equipo que está comprando, engañando, comprometiéndolos, incluso hay alguien que viajó a Nueva York de Totonicapán, y por dar una muestra, pero el caso de Lix, por ejemplo, donde hay más de 300 asesores contratados, todos con alguna relación, algún interés, algún tipo de pariente que tiene algún puesto público o que puede generar algún tipo de balance en aspectos de la democracia, han estado copando de esta forma también a lo que se podría denominar a los que aplican la supuesta justicia en Guatemala, a través de viajes, seminarios, de puestos públicos, de pláticas, han estado engañando a los líderes comunitarios también. Ahora, ¿cómo ponerle fin a las políticas excluyentes, impositivas, antidemocráticas y antidesarrollo? ¿Cómo ponerle fin a estas si los diputados, los gobernantes, o sea, presidente y vicepresidenta, los ministros, pues los juristas siguen una agenda o son obedientes a las políticas de la oligarquía? ¿Cómo ponerle fin a esto? Si al final vemos, por ejemplo, el Congreso con una agenda determinada, donde niegan el genocidio, donde sacan las leyes express. No vamos a mencionar, pero la ley de telecomunicaciones, ¿verdad? Pero bueno, la crisis económica de la SAT, que pareciera provocada para justificar los préstamos que al final vamos a pagar nosotros a largo plazo o el próximo gobierno que venga, pero la oligarquía sabe que este es su último gobierno de derecha y entonces están arremetiendo con todo a través incluso de las bases que vamos a comentar de la represión que hay, pero
por ejemplo, los sobreprecios en la energía eléctrica, o sea, en la luz, en el gas propano, en los combustibles, en las medicinas. O sea, sobreprecios que van dirigidos a generar pobreza y etcétera, violencia. También la represión, la intimidación que se ha estado dando a través de ubicación de campamentos de la seguridad del Estado en propiedades privadas, donde se encuentran este tipo de supuestas inversiones, pero que son más que todo extracciones las que, lejos de la inversión, viene la extracción. Así es de que el contrabando de oro y otros minerales al exterior, como se está dando en la extracción de plomo y uranio, que el plomo y el uranio pues son aún tan letales como el cianuro, que nos están dejando a través de un contrabando comprobado de más de 20,000 toneladas de cianuro para la separación de la tierra y el oro. Esto es algo que realmente está pues generando algún tipo de situación poco manejable en el país, porque vimos esta semana ya en varios departamentos donde las comunidades ya no están, pues están ya organizadas, pero más que la organización han entrado en algún tipo de acción donde generan pues ya un poco de violencia, pero porque ya hay un cansancio de la población, o sea, se está reflejando la frustración de la población. Así es de que hoy es un momento crucial y podemos evitar lo inesperado si realmente la oligarquía pues deja la agenda del Estado en el pueblo, y si el pueblo también asume su rol de obligación, de fiscalización y de pronunciamiento en tantos aspectos. Ahora, ¿cómo se podría llegar a esto si los medios de comunicación están prácticamente callando y están al servicio de un tipo de gobierno hasta cierto punto ya fascista, porque ya están copando todas las instituciones? O sea, hablamos de una democracia, pero una democracia intervenida, o una supuesta democracia mediática, pero con un tipo de influencia, podríamos decir, oligárquica, porque al final la agenda del Estado es meramente de los grupos de poder. Así es de que al final del programa haremos recomendaciones para evitar que lleguemos a un tipo de, pues la resistencia pacífica está bien, pero que lleguemos a un tipo de conflictividad donde podamos el día de mañana pues arrepentirnos porque mucha gente vaya a ser víctima de una violencia desenfrenada, y es que tampoco queremos una limpieza social como método de represión, como el Estado mismo así lo ha hecho por las últimas décadas. Así es de que empezamos con vos, Germán, luego vamos con usted, Jorge, vamos después con Edgar. Y Germán, vemos un panorama negro, oscuro, difícil. ¿Qué podemos ver, qué podemos decirle a los líderes del país para que mantengan esa postura de liderazgo, de representación social? ¿Cómo podemos incentivar a más líderes a que salgan? Porque si el Estado y la cúpula económica están comprometiendo, están comprando o engañando a los líderes, ¿cómo hacemos para que surja otra camada de nuevos líderes? Porque esto va a ser de una cuestión de movimiento social hasta que realmente se den por vencidos estos grupos de poder económico y digan, bueno, en verdad, pues necesitamos realmente repartir la riqueza en el país. Buenos días, Soto, Omar, Edgar, ingeniero Serrano a la distancia, un saludo allá en Panamá. Y la verdad es que yo quiero darle las gracias al público televidente que cada fin de semana nos permite entrar en sus hogares, y usted ahí, señor televidente, sacar sus propios análisis y conclusiones en base a lo que nosotros comentamos y creemos bajo nuestro muy humilde punto de vista sobre la situación y la coyuntura que vive nuestro país. Otro me preguntaba, y yo ayer venía caminando sobre la Sexta Avenida
y miraba a una señora jalando en una carreta, y de verdad que a mí me conmovió, y en la carreta de rodillos llevaba como 8 mangos envueltos en papel. Pero lo que más me llamaba la atención era ver cómo esta señora iba acompañada por 3 criaturas, una de brazos y 2 niños muy pequeños que la acompañaban, y ella lo que andaba haciendo era vendiendo esos mangos en el centro de la ciudad. Y así como esa señora, hay miles y millones de guatemaltecos que no tienen un trabajo digno, que no comen dignamente, que no viven dignamente. Yo inmediatamente la ubiqué y dije, ¿cómo, bajo qué condiciones vivirá esta mujer? ¿Cómo será su casa? Estos niños no están en la escuela, andaban descalzos los niños, se miraba que estaban desnutridos, y entonces ni más ni menos en un segundo pude ver el ejemplo de la realidad guatemalteca y de la barbaridad, de la falta de políticas de Estado, de 3 gobiernos al hilo, de corrupción, antihumanos, totalmente doblegados al maligno, al demonio, personas sin ningún sentimiento, personas que no tienen, pero ni siquiera la más mínima idea de lo que es crear fuentes de trabajo y crear algo para los guatemaltecos que los beneficie. Estamos ante una crisis, Soto. El gobierno actual es un gobierno que desde el principio creó una agenda muy bien establecida, y es una agenda extractiva eléctrica. Esa es la agenda que trae el gobierno del famoso mano dura general Otto Pérez Molina, donde ha creado los sistemas, donde nos ha tirado cortinas de humo, donde él está protegiendo a grupos de inversionistas extranjeros y nacionales de la oligarquía para saquear y terminar de hacer pedazos este país con la riqueza que el país tiene, tanto en el campo de la minería, del petróleo y de otras minerales que se encuentran en el país, pero también en el campo puramente energético. Entonces han creado una estrategia y han satanizado, y Goto hablaba de líderes, y los líderes se han encargado de satanizarlos. Los medios de comunicación, como muy bien lo decía Otto, alineados, vendidos, comprados, tienen sus voceros oficiales, inclusive tienen hasta españoles aquí que salen en los medios hablando, protegiendo a la oligarquía, que no sé qué tienen que venir a hacer aquí gente de España, a hablar estupideces y babosadas, que se van a hablar allá de donde son, no aquí de Guatemala. Entonces vienen aquí a darnos cátedras, nos vienen a meter a universidades de profesores para que vengan a deformar la mente de los guatemaltecos y pongan falsa nacionalidad, pongan una falsa identidad en los guatemaltecos. El problema de los liderados es un problema serio, porque inmediatamente que emerge un líder que quiera defender causas sociales, se le etiqueta de socialista, de comunista, de terrorista, de hijo de la gran, de lo que sea, pero menos se le enfoca en la línea que debe ser, que es una persona que está promoviendo el derecho a la vida y el derecho a que Guatemala tenga un mejor derrotero, el derecho a que los guatemaltecos vivamos con un grado de dignidad. Tenemos 1.800.000 guatemaltecos, y siempre yo lo he dicho, trabajando en el extranjero. Es una barbaridad que el gobierno actual, en los 3 años de desgobierno que lleva, no haya creado una sola plaza de trabajo digna. Es una barbaridad que el gobierno actual no tenga una política de Estado referente al campo y a la agricultura. Él se ha dedicado nada más a ver cómo nos mete a puro tubo la amapola y la marihuana. De eso es lo que hablan todos los foros el presidente Otto Pérez Molina y su montón de compinches. Es una barbaridad que el gobierno actual se haya encargado de endeudarnos. Yo estaba leyendo las últimas declaraciones del presidente del Banco de Guatemala, y habla que se va a incrementar, oye usted bien esto, en 115.000 millones de quetzales la deuda. Vamos a tener un 25.5% de deuda sobre el Producto Bruto Interno. Es una barbaridad. Yo digo, me quedo viendo el Campo de Marte, el Palacio Nacional, y yo creo que esta gente ya vendieron esas propiedades, porque nos van a dejar, como yo digo, nos van a dejar durmiendo en la lona. Están vendiendo todo lo que pueda con tal de mantener esa estructura, porque también les ha fracasado la política de poder traer impuestos a sus arcas, y como los privilegios que tienen el montón de mineras y el montón de oligarcas que no tributan, sino que pagan impuestos, esto se ha vuelto un caos. Entonces, estamos viviendo ante una situación sumamente delicada. Pero los liderazgos están emergiendo, y me llama mucho la atención el área Huehuetenango. Y no en el afán de crear ni de amar a la gente a las armas, porque no se trata de eso. Veo cómo están desconociendo la autoridad civil guatemalteca, estas autoridades,
Y ellos mismos, imagínense ustedes que esta semana me contaban, ya habían nombrado su propio gabinete y su propio presidente en Huehuetenango. Bueno, es que entonces, pero el punto es este, hay liderazgos muy focalizados. Ahora, ¿qué pasa con estos liderazgos? Estos liderazgos inmediatamente son criminalizados, mandan gente con pasamontañas, los disfrazan. En este momento, en toda el área de Liscán, en Quichén, Huehuetenango, en San Marcos, el ejército que se ha puesto en componenda con estos grupos oligarcas, y qué lástima, mis amigos de armas, mis buenos amigos que tengo yo en el ejército, que estén sirviendo como que son policías privados. Ellos deben de velar por el país y por nosotros los guatemaltecos, y deben de ser chapines a morir, no estar de serviles de un montón de extranjeros y un montón de gente que lo que le va a hacer es darle una patada en el trasero el día de mañana. Yo llamo a toda esta gente que está del ejército a que tome conciencia y a que se ponga a pensar, porque han puesto bases, microbases les llaman. Entonces están metiendo 15 soldados por aquí, 15 soldados por acá, otros 15 por acá, dizque defendiendo del terrorismo que va a haber. Y lo que pasa es que las mismas comunidades, mis queridos compañeros de mesa, están despertando. Hay un despertar de liderazgos a nivel nacional con mujeres y hombres que quieren un cambio de dirección de país. Esa es la realidad. El gobierno actual ha creado y está creando un caldo de cultivo muy peligroso para el país, claro, para los guatemaltecos. pero no es el gobierno actual, es una política que venimos arrastrando, es una política que prácticamente ya se agotó, y es que por eso el momento de hoy, ellos saben que es su último gobierno, pero pueden llegar a jalar tanto la pita que puede reventar, y que puede reventar con consecuencias lamentables. Vamos con Jorge. Jorge, vimos la crisis judicial o jurídica, no solamente en su caso, sino en tantos casos más. Hay crisis acá serias en cuanto a que las mineras no solamente contaminan, sino evaden los impuestos. Energuate genera cobros inventados, o sea, alterados, adulterados, y bueno, los precios del gas andan, el gas propano por los cielos, también en la medicina, la canasta básica, pero mientras tanto la SAT ya no tiene recaudación, pero eso sí, vienen unos préstamos que superan los $1,000 millones y son para funcionamiento. Eso sí, colocaron 8,000 millones de quetzales en bonos en los bancos del sistema, o sea, eso sí, algunos ganan, pero la mayoría pierden. Mientras tanto, Jorge, hay una estrategia de comprar a todos los líderes del país, se está llevando a cabo desde inicios del gobierno, me consta, incluso para ganar lograron la compra de ciertos líderes. Y bueno, ¿cómo estimulamos nueva camada, nueva generación de líderes? ¿Cómo hacemos para que a través de estos nuevos liderazgos se vaya trasladando el poder de los grupos económicos y del mismo Estado, que se traslade al pueblo de Guatemala? Porque la idea es que se empodere el ciudadano y que las políticas del Estado sean las políticas que beneficien al ciudadano y no que sean de privilegios para los dueños del país, como se les ha llamado en el libro de la Guayaba. Así es de que, Jorge, por favor. Otto, sinceramente, la situación del país no podemos achacarle el 100% de la culpa al actual gobierno, porque la situación se ha venido deteriorando y deteriorando. Cada día más hay una separación entre gobernantes y gobernados. Los partidos políticos que deberían hacer la intermediación, ¿qué quiere decir de intermediación? Deberían ser los que interpretaran las necesidades del pueblo para poder presionar sobre los gobernantes que cumplan con su deber y que cumplan con sus promesas de campaña y que velen por los intereses nacionales. No existen. Los partidos políticos en Guatemala no existen como grupos de intermediación social. Simple y sencillamente son grupos de plataformas electorales que prácticamente lo que ellos plantean es: voten por nosotros
porque si nosotros ganamos, mágicamente vamos nosotros a lograr que cambie todo lo que a usted le molesta. Hacen canciones, hacen meetings y sobre todo lo que es triste en el país es que los grandes grupos, esos que tú llamas oligárquicos, que yo los llamo los dueños de la guayaba, estos grupos tienen confianza en que su sistema seguirá. ¿Por qué razón? Porque ellos lo tienen manejado, porque ellos lo tienen dominado, porque tienen plumas compradas, porque tienen conciencias compradas, porque uno se da cuenta, por ejemplo, toda noticia negativa que sale contra la legalización o despenalización de la droga, la prensa la ignora. ¿Por qué? Porque hay mucha plata detrás. Entonces ellos hacen las del topo, meten la cabeza en la tierra y no hablan sobre eso. Los temas nacionales no los abordan los partidos políticos, no los aborda la prensa. Yo diría que hay dos medios fundamentalmente, o tres diría yo, que realmente están haciendo alguna labor para dar una noticia diferente a la noticia que se manipula. Entonces nosotros tenemos una conciencia dormida en el pueblo de Guatemala. A mí me espanta hablar con los paisanos y uno les habla de las cosas que en el país están pasando, ni idea tienen, ni idea tienen. No se dan cuenta que son las remesas las que tienen al país como está. Ellos creen que es porque se está haciendo un buen gobierno. Los grandes empresarios, o algunos de ellos con los que uno platica, ellos están en Disney, ellos están haciendo plata, pero no se ponen a pensar que la plata que les está llegando no es producto del crecimiento económico puro y correcto, sino que es a través de un espejismo, que son las divisas que están llegando al país. Nadie en el país está planteando políticas serias de redistribución de ingresos. Nadie en el país está planteando una reforma agraria. Guatemala pide a gritos una reforma agraria. Si hace 50 años había concentración de tierra, ahora la tierra se ha concentrado en menos manos y nuestra gente está emigrando como nómadas a buscar esperanza en las ciudades, donde tampoco existen medios de, no existen fuentes de trabajo. Es decir, hemos tenido una indolencia completa y el pueblo de Guatemala va a haber un momento en que va a reventar. Yo por lo menos no soy de la opinión de ir a una confrontación armada, porque esto ya lo hemos pasado, nos ha dejado mucha muerte, mucho dolor. Pero ¿qué están haciendo esta gente que tiene una conciencia cauterizada, que no se dan cuenta que están empujando a la gente a eso? Basta leer lo que la gente está diciendo en las redes sociales para darse cuenta que la gente que es consciente está desesperada. Naturalmente, los que están haciendo grandes negocios con el Estado y los que están captando las divisas que están llegando como producto de las remesas, esa gente está contenta. Para ellos que nada cambie, pero es inmoral que esta gente, en lugar incluso de estar generando fuentes de trabajo en el país, están sacando y sacando el dinero a otro lado. Nuestro país, así como es un lugar de tránsito para la droga, y el gobierno lo ve normal, pues así tiene que ser y se acabó. Y mejor lo legalizamos para que estos señores ya no sean delincuentes, ¿verdad? Pero lo mismo está pasando con el lavado de dinero. El lavado de dinero es un ilícito que se está cometiendo todos los días en el país. Y ese es un tránsito de plata, un tránsito que se están legalizando y están haciendo posible negocios que son total y completamente inmorales, antiéticos, totalmente contra la humanidad. Y eso pasa por el país, pasa por el sistema bancario, ahí le dan una lavada y ese dinero va a parar a cuentas a Miami, va a parar a cuentas a muchos otros lugares.
Obviamente nosotros nos hemos vuelto como un país de paso, pero no solo para la droga, sino también para el dinero. Nos hemos vuelto un país indolente ante las necesidades del pueblo. Realmente la sociedad guatemalteca debería pedir perdón a los marginales del país. Todos les debíamos de pedir perdón. Todos deberíamos de volcarnos en una política seria de restaurar lo que en algún momento se ha pensado en el país. Un país que tenga mediana conciencia social, un país que se preocupe por la desnutrición, un país que se preocupe por el analfabetismo, por la marginalidad, porque entendamos que la gente en nuestro medio rural no tiene distracción, no tiene recreación, no tiene oportunidades. Y estos señores siguen hablando de la droga, siguen hablando de la legalización de la droga, como que si la legalización de la droga fuera a ser el experimento mágico que a nosotros nos va a resolver todos nuestros problemas. Pero ¿en qué estamos pensando? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Estamos ciegos, no nos estamos dando cuenta de lo que en el país viene. El hecho que las gentes que a ellos los rodean no hablen mal de ellos es porque ellos se están hartando de plata, con una plata que no es una plata santa, no es una plata sana. Por favor, no le demos más vueltas al asunto, o cambiamos o vamos a tener realmente lo que tantos han dicho. Gracias, Jorge. Edgar, Jorge habla mucho de las expectativas del gobierno en basar su economía, incluso probablemente pues en el narcotráfico, en la liberación de, bueno, incluso, y me imagino que hablarán dentro del gobierno, ellos quisieran generar pues un paraíso fiscal y un paraíso criminal. Pero una de las declaraciones del presidente fue que gracias a Dios solo faltaba agua y jabón en los hospitales, que era mínimo, ¿verdad? El agua y el jabón en los hospitales desde hace 20 años falta, no digamos quirófanos y equipo y más hospitales. Pero Edgar, regresando a esta crisis que prácticamente yo no puedo creer que pueda existir algo peor de lo que se está viviendo, porque estamos llegando a la culminación del abuso. Estamos llegando a la culminación. Date cuenta de los concejales de la MUNI de Chiquimula, que resulta que ahora también ahí hay una banda de tráfico de niñas, que ya te enteraste, ¿verdad? Pero hoy vemos cómo se evidencia que han venido sacando, la verdad, Convex ha venido sacando no solo dólares, oro, coca, gentes, no sabemos ya ni órganos. Sí, o sea, miren, esa privatización de Convex, eso tenía un, por eso el país de hecho el país es un paraíso criminal. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estimulamos a líderes empresariales, comerciales, campesinos, sociales, sindicales, ambientalistas, religiosos, municipales, comunales? ¿Cómo hacemos una nueva generación de líderes que vengan y que retomen la agenda del país, que se retome esa agenda y que genere verdaderamente un país para todos y no un país para los de la foto, para los dueños? ¿Qué hacemos, Edgar? Claro. Buenos días, Soto, Jorge, allá en Panamá, Omar, Germán, buenos días a todos, perdón, los guatemaltecos. Bien, 16 de mayo de 2014, hoy, tenemos que profundizar en estos temas porque son bastante complejos por un lado, confusos por otro, y realmente en un programa de televisión quisiéramos que fuera más digerible, más digestible los sustratos económicos, sociales y políticos de opinión que aquí emitimos en BA Canal. Siempre es bueno hacer énfasis en qué es lo que estamos haciendo bien los guatemaltecos, que estamos haciendo mal los guatemaltecos. Lamentablemente esos sistemas capitalistas o neoliberales que han impuesto en Guatemala desde 1954, una de sus características primordiales es que la gente no debe pensar.
La gente está sujeta al libre mercado, a la oferta y la demanda, y es prohibido y es malo pensar. Está prohibido pensar y peor hablar. De tal manera que la gente dice, usted trabaje, produzca, y el guatemalteco no sabe qué está haciendo. No cabemos en Guatemala desde el punto de vista económico. La prueba es que tenemos más de 1,5 millones de guatemaltecos fuera del país, más el montón que están haciendo cola para irse. Y están hablando de irse a otros lados, y efectivamente no es solo en Guatemala, sino que también hay crisis del capitalismo mundial. Yo escucho la televisión, leo la prensa, veo el internet, todas las informaciones, y lo que está pasando en el mundo es una crisis del capitalismo, pero como ellos son los que manejan los medios de comunicación, no lo dicen de esa manera. Piensan que son enfermedades aisladas, pensarán que son algún defecto ocasional de las economías, que es la corrupción, que son los robos, que son los desvíos, o como decían no hace mucho tiempo, son los estados los que interrumpen el libre comercio. Entonces votemos los estados, votemos esto. Incluso las conferencias que daban antes decían que no necesitamos ni leyes, no necesitamos de constitución política, nada. Las mercancías van a ir libremente, y eso es lo que se está imponiendo en el mundo. Esa es la crisis seria que tenemos todos los países que pretendemos vivir una democracia donde la democracia sea real y un bienestar para todos los habitantes de la tierra, ¿no? y de cada país en su particularidad, en puntos de vista. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cada país cuenta con dos tipos de recursos: los recursos humanos y los recursos naturales. Lamentablemente todo esto ha sido privatizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada personaje, al tener poder económico, ya prácticamente adquiere los seres humanos como propios. Una empresa, por ejemplo, el empleado pertenece al empleador, es de él. Tanto dicen mis empleados, dicen mis mozos, mis trabajadores, dice, y son de él. Eso es peor que la esclavitud, porque eso depende ya del salario que se les ronque la gana pagar, porque los empresarios están para el bienestar de la empresa y no de los trabajadores. Y el problema es que el trabajador, como no tiene una larga historia de falta de educación, falta de inversión social, es incapaz de analizar, es incapaz de procesar ese tipo de conflictividades que tiene en la mente. Entonces el guatemalteco vive en grandes aflictos, que hemos mencionado en el libro, y a la hora de reunirse con la demás gente, entra en conflicto permanente, conflictos de intereses, y lo más evidente son los conflictos económicos, conflictos de la tierra y de los bienes en general. Nuestros recursos humanos están pésimamente preparados para vivir en una democracia. No hay inversión de educación, no hay inversión en salud, no hay inversión en organización, no hay inversión en el conocimiento de las leyes del Guatemala. Y aunque sí hay presupuesto. Correcto, a eso iba yo. Y nuestros recursos naturales. El contrasentido y lo ridículo del mundo de hoy es que hoy sobran los recursos. Nunca en el mundo o en la historia mundial había existido tanto dinero en circulación y tanto dinero disponible en los bancos, en las financieras. Los negocios privados están atascados, atiborrados de productos. Cantidad enorme de empresa privada está esperando dar servicios de todo tipo. Servicios de salud, servicios de docencia, servicios de asesoría, servicios de belleza. Cualquier negocio, y la clientela no tiene, o como se le llama el mercado, no tiene recursos económicos. Entonces hay una riqueza de los empleadores y una pobreza de los empleados del guatemalteco, los que tengan empleo, pero como es la inmensa mayoría, recuerden que los guatemaltecos tenemos ya más del 80% de economía informal, de tal manera que es un fracaso rotundo lo que vivimos prácticamente en el mundo. Yo diría que más que hablar de economías nacionales, el mundo está globalizado. Yo creo que las soluciones de los guatemaltecos tienen que ir más allá de soluciones locales, que tienen que ir involucradas, soluciones regionales, y tenemos que hablar de alianzas internacionales. Gracias. Yo diría que las alianzas internacionales es muy importante. Ayer y anteayer en Guatemala estuvo la CELAC, la cual yo admiro y siempre se los he dicho. América del Sur es nuestro futuro para los guatemaltecos, para los centroamericanos. Dejemos de ver el norte, porque el norte en más de 200 años ha traído miseria, explotación, robo de recursos, emigraciones irracionales, porque la gente ya no está ganando un dinero, pero a base de un gran sufrimiento, a base de la destrucción de la familia y a base de la pérdida de los valores morales de los guatemaltecos. Claro.
Gracias, Edgar. Lo que sí también es, entendemos la geopolítica, la globalización, pero eso no nos quita la responsabilidad del país que hemos construido. No es responsabilidad del norte lo que hemos construido. En su momento, en el 54, tuvieron una responsabilidad, pero eso fue hace 60 años. Y qué vergonzoso que no hemos podido restablecer el poder del pueblo. No hemos podido restablecer en 60 años el poder del pueblo. Eso también es muy vergonzoso para cualquier guatemalteco reconocerlo así. Y puede haber 1000 globalizaciones, nos tienen enajenados mediáticamente. La globalización más rápida fue a través de la tecnología, luego la económica, luego la cultural, pero realmente 60 años de estar sujetos a grupos de explotación, de un supuesto desarrollo, pero es una explotación. No estamos en contra de la iniciativa privada, ni de la propiedad privada, ni en contra del desarrollo de la riqueza, no. Estamos en contra del abuso de poder y los privilegios. Sí, una cosita rápida. Uno de nuestros grandes fracasos en Centroamérica y en América Latina es pensar en el localismo. Los norteamericanos y los occidentes, ellos han pensado desde hace 200 años en lo internacional. Siempre están pensando en los otros países cómo mandar mercancías, cómo mandar gente, cómo mandar a investigarnos. Recuerden que ellos nos tienen en permanente vigilancia, cómo nos están, y de qué manera estamos manejando los negocios, los comercios. Entonces ellos permanentemente, todo lo que es negocio y ganancia, piensan en América Latina. Gracias. Bueno, yo quisiera abordar el tema que dijiste, Otto, sobre la criminalización, sobre la crisis que vive el Estado de Guatemala. Y yo lo que quiero, no sé, hacerle ver a la ciudadanía es que hay un poder acá en Guatemala al que el expresidente Jorge Serrano le llama los dueños de la guayaba. Efectivamente, Otto le llama la oligarquía. Y le podemos dar cualquier tipo de nombre, pero finalmente es el poder que maneja el Estado de Guatemala y que ha estado utilizando el sistema penal guatemalteco, ha estado utilizando cualquier institución para poder llevar a cabo acusaciones legales, órdenes de captura, con el fin de intimidar a ese liderazgo y a esa dirigencia que tiene el pueblo guatemalteco. Yo quiero hacer un reconocimiento a esos verdaderos líderes que tiene Guatemala. Guatemala no se va a quedar sin líderes jamás, porque vamos a tener muchos guatemaltecos y muchas guatemaltecas dispuestos a denunciar y aún a dar su libertad, sus garantías por el bien de este pueblo. Pero yo quisiera decir también que esto no solo lo dice Beacanal, o sea, Beacanal lo denuncia porque finalmente hay muchas instituciones que han dicho que aquí se está criminalizando la dirigencia, el liderazgo, que se está criminalizando la protesta válida y constitucional. Yo tengo acá la Asociación de Juristas Internacionales ha dicho acá que acá en Guatemala se está utilizando el poder judicial para poder intimidar a la dirigencia de Guatemala. Además de eso está la Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Guatemala, quienes han ido evaluando cuántas denuncias hay contra líderes comunitarios. Y del 2011 para el 2012 ya llevamos casi 500 denuncias contra líderes comunitarios. Imagínense ustedes cómo puede ser que en un país como Guatemala, tan pequeño, puedan haber 500 denuncias contra líderes comunitarios. Entonces, esto se está volviendo una política de Estado. Y yo sí quiero decir que exactamente en Guatemala se ha venido deteriorando hace muchos años y que no es la responsabilidad única de este gobierno, pero este gobierno sí ha incrementado de manera exponencial el tema de la criminalización de nuestros liderazgos. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado, eso es lo que los guatemaltecos no debemos permitir, porque el día que Guatemala se quede sin liderazgos,
este país definitivamente quedará en manos de la oligarquía guatemalteca, de esa gente que ha creado pobreza mientras los guatemaltecos generan la riqueza. Aquí Guatemala tenemos que entender que se ha convertido en el país más desigual de América y eso de alguna manera crea crisis social, y esa crisis social se puede desbordar hacia puntos que nosotros no queremos, hacia puntos que los guatemaltecos ya vivimos y ya no queremos volver a eso. Pero, como digo, para eso hay que darle condiciones, hay que tener válvulas de escape, y eso se llama inversión social. Cuando nosotros no damos inversión social, no llevamos estado de bienestar a los guatemaltecos, por supuesto, esas válvulas de escape de esa crisis no se abren y por lo tanto puede explotar. Claro, gracias Omar. Mira, a mí me duele realmente que no se haga nada, de verdad. A mí me duele que no se haga nada al respecto. Hoy vamos a dejarles un audiovisual denominado Las 2 R's antes de finalizar este programa. Este audiovisual pues es parte de una de las tantas historias oscuras de Guatemala. Pero cuando analizamos qué está pasando en Guatemala, yo le pregunto a Jorge si no entenderá la oligarquía que podrían incluso acumular más riqueza si ellos generaran bienestar para los el bienestar, o si cambiaran su mecánica de gobernar, porque lo curioso es que el temor de la oligarquía es que el pueblo piense, que el pueblo tenga, digamos, poder, decisión. Ese es el temor de la oligarquía, pero si el pueblo tiene educación, conocimiento, empleo y tiene las necesidades básicas como de cualquier país desarrollado, la oligarquía va a ganar más, porque la teoría de ellos es que mientras la producción, la riqueza, etcétera, pues entonces esta viene y esa da, al existir esa libertad, pues entonces se genera más riqueza, y en teoría puede ser así. El problema es de que ellos dicen una cosa, pero están haciendo otra. Y yo me acuerdo cuando decían Guatemala es eminentemente forestal, y mientras tanto los cañeros crecían y crecían y crecían. Hoy los ingenios de azúcar dominan al estado de Guatemala, en económico y en lo que sea. En lo político. Y en lo político. Sumado a ellos, pues hay algunos otros como polleros, cementeros, cerveceros, que también, y aceiteros de palma, que también pues al final son esa oligarquía. Pero, Jorge, ¿cómo le hacemos entender a la oligarquía del país que una guerrilla no existe, ni va a existir? Pero un pueblo que se levante puede existir. Y entonces ahí perdemos todos, o ganamos todos, y pierden unos poquitos. ¿Qué mensaje le podemos dar a la oligarquía y cómo estimulamos el liderazgo? Porque hay temores, hay criminalización, hay persecución legal, judicial, hay dinero, hay compra de voluntades, o hay violencia y muerte para los líderes. Así es de que vamos con usted, Jorge, y luego vamos a recibir esta llamada, pero le vamos a dar un minuto a la persona que está llamando, y por favor que sea este tema. Y es la única llamada del día de hoy. Buenos días. ¿Se cortó? Ok. Bueno, entonces, Jorge, vamos con usted. ¿Cómo hacemos para que estos de arriba entiendan, y cómo hacemos para que el pueblo, a través de la rama profesional, religiosa, municipal, política, existan esa nueva generación de líderes que necesitamos, que lleven la agenda popular, que lleven la agenda del pueblo? La última llamada, un minuto, y usted, Jorge. Otto, yo quisiera... Vamos con la llamada y... bueno, ok, perfecto, esperemos la llamada. Bueno, un saludo para toda la gente de Vea Canal. Buenos días. Lo estamos viendo aquí en el municipio de Palacachel, departamento de Sololá, acerca del tema que están tocando.
Pues yo creo que para que surjan nuevos líderes tiene que surgir una revolución social en el país, y aquí debe de jugar un papel importantísimo la Universidad San Carlos de Guatemala, porque de ahí han surgido los grandes líderes que han intentado cambiar este país. Aparte de eso, tendríamos que tener un cambio revolucionario profundo, como el que se propuso en 1944 con el doctor Juan José Arévalo y con Jacobo Arbenz Guzmán. Eso haría que este país cambiara bastante. Pero al escuchar esto, la oligarquía, creo que se le para el pelo. Peor cuando se habla de reforma agraria. Y mucho menos cuando se les hable de recuperar todas las fincas que tienen monocultivos. Un saludo, ingeniero Serrano Elías, hasta Panamá. Soy maestro y reconozco lo que hizo por los maestros. Buenos días, gente de Bella Canal. Sí, hay fincas del Estado también fincas del Estado. Pero Jorge, adelante, Jorge. Muchas gracias al amigo que habló. Efectivamente, el gremio magisterial es un gremio olvidado y nosotros pudimos hacer algo por él. No todo lo que quisieron, no todo lo que hubiéramos querido, pero sí hicimos cosas significativas. Los tratamos como gente, pero bueno, esto fue muy corto el periodo que me dejaron y no se pudo completar lo que queríamos hacer. Bueno, pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención es un comentario de Omar. Cuando Omar dijo que estaban criminalizando el liderazgo del país. Sí, señores, eso es absoluta y totalmente cierto. Y qué bien que Omar haya venido a conceptualizarlo de esa manera. Porque esto no es de ahora. Casi desde que tomaron el liderazgo del país, esta gente como Juan Luis Bosch y ellos se han dedicado a eso. A que todo el que se opone a los criterios y a su forma de ser es un delincuente. Y así han promovido persecuciones como la de Alfonso Portillo, como la persecución que me han tenido a mí por 20 años, como la persecución de tantos otros líderes comunitarios, de tantos líderes sindicales que no se dejaron comprar, porque ahí sí que ha habido o te compras y te pliegas o te jodes. Esa ha sido la premisa bajo la cual ellos han actuado. Ellos simple y sencillamente les gusta invitar gente a sus convenciones, disfrazarlos, firmar cosas como la que firmaron que iban a eliminar la desnutrición en Guatemala, pero nunca dijeron los señores del sector privado cuánto iban a poner de plata, porque con las políticas que se tiene actualmente y con las orientaciones del gobierno actual, que le importa un bledo las políticas sociales, ¿quién más puede pagar por una política de finalización de la desnutrición en el país si no fueran los sectores productivos? Bueno, lamentablemente, ante esa realidad, o se venden o se persiguen. Esa ha sido la política. Y por el otro lado, han venido a decir que han venido a usar los sistemas judiciales para proteger delincuentes. Delincuentes de corbata, delincuentes que atropellan la ley, delincuentes que hacen lo que se les da la gana con las finanzas públicas, que participan impunemente en los contratos más absurdos. Todos esos están legalizados, están protegidos. Miren ustedes todo este pleito por las autoridades judiciales del país. No es otra cosa más que parte de todo este esquema
vamos a perseguir al que nos cae mal y vamos a proteger al delincuente que nos hace los mandados. Esta es la realidad dolorosa que vive en nuestro país. Ahí la exponía muy bien Germán, la exponía muy bien mi buen amigo el doctor Figueredo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Seguimos igual y la matriz se sigue repitiendo y ahora todos como tontos le seguimos la pauta que ellos nos quieren dar en lo que ellos llaman la renovación del sistema judicial. Mentira. Es seguir poniendo gentes que los sigan protegiendo, que los puedan manejar con una llamada para perseguir al líder y para proteger al delincuente. Eso es el país. Y eso no lo digo yo, lo han dicho la BBC, todas las cadenas mundiales de noticias y todos los organismos internacionales, todos coinciden con esta misma tesis. Bueno, ahora, con respecto a lo que tú me estabas preguntando, Otto, con respecto a qué pasa en el país, yo te pido, lean mi libro, El desmadre tiene nombre. Y aquí yo lo explico, lo que es la posición de cada una de las élites de poder en el país, cómo cada una de esas élites solo tiene una intención, es proteger sus privilegios y sus oportunidades, hacer lo que a ellos se les da la gana. Por eso es que yo digo que la política que el país lo ha manejado hasta hoy es el egoísmo y las agendas de estos grupos. No es solo los cañeros, es que es el país entero. Cualquiera que tiene poder entiende que el poder es para usarlo para imponer sus conveniencias, sin importarles ni el bien común, ni la paz social, ni nada. Al guatemalteco de cierto nivel de poder no le importa vivir en un búnker custodiado de guardaespaldas, que sus hijos sean permanentemente amenazados, caminar por las calles con miedo. No, ellos tienen la oportunidad de ir a Miami cada 15 días y ahí respiran buen viento. En Guatemala es una máquina de explotación, es una máquina de sacar recursos para irse a gozar al exterior. ¿Qué mentalidad más enferma? Si ellos vinieran a Panamá y vieran la forma como el capitalista panameño, que también hay concentración, yo no lo voy a negar, pero el capitalista panameño invierte en Panamá. Y Panamá es un país que ha llegado ahora a ser de los pioneros en crecimiento económico. Pero no es solo porque ha venido inversión extranjera, no. La inversión extranjera se ha dado cuenta que el primero que le pone confianza a la economía de su país es el propio panameño. Y si el panameño invierte y pone su plata donde está su boca, entonces el extranjero viene e invierte. Pero el guatemalteco invierte en cualquier lugar, menos en Guatemala. Y esto es el grave problema que nosotros tenemos, el egoísmo, que es una agenda malvada de los grupos de poder. Gracias, Jorge. Le vamos a comentar algo que también va a poder comentar, pero a ustedes también. Esta semana el CACIF, pues también no hubo genocidio. Prensa Libre pues también lo tituló así, ¿verdad?, en grande, como un punto resolutivo. Congreso dice no hubo genocidio. La agenda del CACIF probablemente era esta, y también pues nosotros como regalo a este titular y a la manifestación del CACIF, para que sientan un poquito de pena, vergüenza y tal vez un poco de pasión por el pueblo de Guatemala, les vamos a transmitir un documental filmado por organizaciones internacionales sobre el problema de las 2 R's. Y pues fue otra masacre más, ¿verdad? Pero hoy nosotros con mucho dolor vemos cómo se están persiguiendo a los líderes de Huehuetenango, que también el CACIF se reunió esta semana con el presidente para tratar el tema de Huehuetenango. Y es que están prácticamente generando
pues una embestida, o sea, vendrá pronto, están planificando la embestida para las comunidades que han estado en resistencia, los de La Puya, los de Huehuetenango, la gente de San Rafael, pues después de esa amedrentación que les dieron, o amedrantamiento que les dieron allá en San Rafael, con ese despliegue de fuerzas, pues nosotros de verdad creemos que las comunidades, una vez llegan tropas, seguridad, etcétera, empresas privadas, un despliegue de 10,000 hombres armados, pues las comunidades se ahuevan. Pero quiero no dejar por un lado el tema del oro de Convex, porque el Estado de Guatemala sabe y tiene que dar declaraciones de qué estaba haciendo esos 22 lingotes de oro. Unos dicen 20, 22, por ahí oí 30 yo ayer oí un número de 30, pero esos lingotes de oro de 2 kilos cada uno, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Por ahí dice un tipo que es fácil fundir, que con autógena, etcétera, que se puede fundir. Esas pueden ser pajas, pues, o sea, pues sabemos que el oro se funde rápidamente, pero esa cantidad de oro, pues solo que venga del genocidio como los nazis, que les sacaban el oro de las muelas y de todas esas cosas. O sea, miren pues, hace 3 años se acercó conmigo un trabajador de una línea aérea y vino a VEA Canal y me dijo, mira, yo he estado viendo tu programa y realmente lo que te quiero contar es algo delicado, pero las guías que vienen de los traslados del oro de las empresas mineras llevan un peso, y cuando nosotros hacemos la guía aérea le tenemos que poner otro peso, porque el peso que viene declarado localmente, o sea, llevan dos guías, la guía local y la guía aérea. Entonces, si a eso le sumamos que también el lingote dice 20% oro, 80% plátano, o 60% o 50% plata y 30% otros materiales minerales, o sea, otros, que no pagan otros, ¿verdad? Entonces nos están evadiendo dinero, están evadiendo al fisco. Riqueza. Así como estaban contrabandeando, o sea, es un contrabando también. Así es. Entonces ese contrabando, le pedimos explicaciones al gobierno porque está la oligarquía metida en eso. Si Convex y muchas otras cosas más se han privatizado a petición de la oligarquía. A petición de la oligarquía se han privatizado. La oligarquía no paga la energía eléctrica que paga el empresario comerciante, el industrial normal guatemalteco. La oligarquía tiene un precio exageradamente, tarifa única. Ni siquiera, no que consume más de 100 y le vamos a dar un precio especial, no, esos tienen un paquete único y están todos tranquilos, ellos consumen millones de quetzales y simbólicamente pagan miles de quetzales. Así es. O sea, a cambio ellos dejan que otros sean socios y etcétera. Aquí hay también doble representación empresarial, porque dicen que es empresa colombiana, que es empresa mexicana, que es empresa canadiense, que es empresa inglesa o española, pero al final son empresas de papel compradas por guatemaltecos en esos países para seguir explotando y apropiándose y robando la riqueza de los bienes de los guatemaltecos. Yo llamo a Germán para que pensemos cómo estimulamos a los líderes sociales, empresariales, comerciales, religiosos, sindicales, municipales, comunales, etcétera. ¿Cómo hacemos para que estos líderes entiendan que es necesaria la participación, que es necesario el conocimiento, el entendimiento,
de qué es lo que al país lo ha mantenido sumido en violencia estructurada. Porque los otros cuates, si nosotros sabemos que la pobreza y todo eso genera violencia, sabemos un montón de cuestiones básicas. La corrupción genera mortalidad, genera fragmentación de familia, o sea, todo eso lo sabemos. Y la oligarquía lo maneja perfecta, si prácticamente lo han planificado para que así exista, porque de lo contrario ya hubieran venido aquí también a compartir con nosotros sus puntos de vista. Y de hecho nosotros abrimos las cámaras del canal para los mineros, para los generadores de energía eléctrica, que vengan también a exponer sus puntos de vista. Y a cualquier sector está invitado a que venga aquí, medios de comunicación, otros compañeros, aunque sean fafiados y pagados y todo, pero los invitamos para que vengan. Y al pueblo de Guatemala le hablemos con la verdad, ¿qué está pasando? Veamos por qué no logramos ese consenso, esa unidad nacional. ¿Por qué? ¿Quién nos divide? Miremos quién nos divide. Por favor, estimulemos el liderazgo, estimulemos a los jóvenes, a la Universidad de San Carlos, como dijo el amigo. Veamos dónde es que está el velo. Claro, el egoísmo, como dijo Jorge, es uno de los tantos velos, pero el terrorismo a través de la muerte, de la violencia, es otro velo, porque ahí está Edwin Esperis, en que hoy inicia su juicio. Ojalá sea condenado a unos 1000 años o a 1500, porque el genocidio hubo y sigue. Otto, mira, ¿querés que te hable tipo Walt Disney o querés que te hable la verdad? Porque aquí en Guatemala, y lo decía el ingeniero Serrano, podemos hablar de Walt Disney. Si quieren, nos echamos una hablada de Walt Disney y que Guatemala es un país bueno. Otto Pérez Molina ha recibido muchas medallas, los medios de comunicación. Este país está en un desarrollo increíble. Y solo hace falta agua y jabón. No, si lo que en los hospitales no pasa nada, es un poco de agua y jabón, ya se va a arreglar todo el problema de salud. La gente aquí no padece de hambre, aquí no hay hambruna. Aquí en Guatemala no hay asesinato de choferes, en Guatemala no hay ningún problema, no hay maras. Es más, Guatemala tiene el sistema más adelantado del planeta Tierra en educación. Guatemala tiene los índices más altos de Latinoamérica en el desarrollo humano. ¿Querés que hablemos de eso? ¿O quieren que hablemos la verdad desgarradora? La verdad es otra. Y la verdad, yo me puse a hacer la tarea y anoche me ponía a ver la problemática. Imagínense ustedes que Guatemala tiene 1400 conflictos agrarios. Y yo pregunto, señores medios de comunicación escritos, televisivos y vaya usted a saber otros. Más conflictos. No, los que están detectados, 1400 detectados. Pero, ¿alguien habla de eso? No. Y la mayoría del agua. Si lo fácil es sacar la billetera, papadito. ¿Y cuánto querés, papadito? Va, ahí te voy a dar unos centavos y te caen en el hocico. Así funciona aquí la cosa. O te perseguimos. Sí, o te calmas, o como yo mejor ni hablo de mi caso, o te empiezan a joder por todos lados, va, y te cierran las puertas por todos lados. Porque así funciona aquí. Es un terrorismo, hijo de su madre, que cuidadito, papadito. Pero mira, el problema es que esos conflictos están solo en el campo están afectando a 1.7 millones de guatemaltecos. Ahora, Otto dice, ¿cómo hacemos para mover esos liderazgos? Es que nosotros no los vamos a mover. No. Esto viene por inercia. No, para que estimular. Yo lo estimularía, yo le diría a toda esta gente, a esos estudiantes de la Universidad de San Carlos, a esos oficiales que son patriotas del Ejército de Guatemala, que miremos nuestra realidad. Que no nos dejemos engañar por lo que los medios corruptos, vendidos y manipulados por los grupos, yo no les llamo oligarcas, feudales, grupos que tienen controlado el país, hincado al país, totalmente esclavizado. Aquí nos falta nada más andar acá guatemalteque, vamos, con una bola de aquellas, un grillete agarrado a la pata y como que fuéramos esclavos. Es que lo llevas. No, ya lo llevo. Y que nos dieran a puro leñazo el chicotazo en la espalda, mamá. Así nos tienen. Ahora, el problema es hasta dónde lo vamos a aguantar. La Universidad de San Carlos es la conciencia del pueblo. Pero yo más creo que también el Ejército de Guatemala
tiene un papel y un rol esencial en la historia de este país. Del ejército de Guatemala han emergido grandes líderes nacionales. Cuidado, y cuidado, y si no por ahí, puede emerger un liderazgo nato y un liderazgo con hombres patriotas que cambien esta estructura. Nosotros, como aquí mi querido amigo Figueredo y tu servidor, ex militares, sabemos que dentro de la gente de armas hay gente digna y hay gente buena. Y como también parte de la Universidad de San Carlos, ex estudiantes que somos nosotros, ex arcanlistas, sabemos que en nuestros tiempos hubo gente muy digna como Meme Colón, como muchos estudiantes, Cotí, como Soto, como muchos que cayeron, Oliverio Castañeda de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería en mi caso, muy dignos. Liderazgo, Soto, hay. Y lo que tenemos que hacer es unir esos liderazgos y buscar las soluciones prácticas y pragmáticas y no dejarnos influenciar por los cuentos de Walt Disney que nos vienen metiendo y con las ideas falsas de un país que es el país de Walter Lance o el país de Batman o el de Robin. Del pájaro loco. El del pájaro loco, pues que yo le llamo. Este país está en una crisis, pero terrible, no hay justicia. Es más, yo creo que todo el Estado está concentrado en Casa Presidencial. Ahí emiten leyes, ahí está el Congreso, ahí está, porque lo demás es todo una bola. Gracias, Germán. Vamos con Edgar. Edgar, nosotros hemos notado como que te tragaste esa bola. O sea, no la cargas ahí a la par, sino te la tragaste. Otro lado. Sí. Mira, pues, realmente creemos de que no solo las universidades, no solo la Universidad de San Carlos, puede ser la Marroquín, puede ser la del Valle, puede ser la Mariano Galvez, la del Istmo, la Rural. O sea, y las otras que están también. Son negocios. Sí, no. De hecho, incluso en las claves para entender la disputa por la justicia, este artículo que deben de meterse al internet, las claves para entender la justicia en Guatemala o los 5 elementos que cambiaron la hegemonía. Acá establece incluso que se crearon universidades para tener poder en las comisiones de postulación. Y ahorita viene lo que es la batalla de la Corte Suprema de Justicia y de apelaciones por estas cuestiones. Pero dice, este es por nómada.gt y claves para entender la justicia. Pero también hay un artículo donde dice gobernar para las élites. Este otro también es interesante, estos artículos muy buenos. Secuestro, dice, democrático y desigualdad económica. Este es de www.oxfam.org. Pero las universidades, Edgar, no solo la San Carlos, porque la San Carlos se volvió burguesa, discúlpenme. Colegio. Entre colegio y ahora, no solamente el egoísmo, sino también la malcrianza de las generaciones, de los jóvenes a través del consentimiento de los padres, del abuso, el exceso de consentir a los hijos, de no hacerlos responsables de cambiar el mundo. También de hacerse responsables de sí mismos. Hoy vemos muchos jóvenes que están en casa cuidándose. Bueno, primero enajenaron las mentes de las madres y de los padres por la violencia, entonces hay miedo. Los ninis. Entonces hay miedo, no salen, entonces mejor en casa, más seguros. No, hay miedo, no salen. O sea, es una enfermedad, pero es una psicosis horrible. Por eso ayer me decía alguien, mire, un profesional de carrera, mire, me dijo, hasta mis nietos les estoy diciendo que si pueden y tienen una oportunidad de irse de Guatemala, váyanse. Tengo otro amigo filósofo o licenciado en filosofía y me dice, mira, Otto, ya mi familia se fue toda. A Canadá, a otros lugares, pues la mayoría buscan Estados Unidos, hay gente que ha buscado Sudamérica también, y Europa y Asia. Hasta Asia están yendo ya también los guatemaltecos, o sea, mundial. Pero Edgar, no podemos darle la espalda también al país. Y guerrilla, no existe revolución, armas, no existe revolución pacífica, social. Existe y social existe. Así es de que
Edgar, ¿cómo estimulamos a esos nuevos líderes? ¿Cómo los responsabilizamos a los ciudadanos, a los televidentes que nos están viendo en casa? ¿Cómo les sembramos esa semillita allá en su subconsciente, en su corazón, en su mente, en su fe? En la fe, una semilla de altruismo, de patriotismo, de heroísmo, de amor, de hermandad, de solidaridad. ¿Cómo le sembramos eso? Porque desgraciadamente pues el agua está contaminada y ya hay poca. Ya la próxima crisis en Guatemala, y de hecho ya es. Así es de que, ¿cómo sembramos eso en todos estos sectores, Edgar? Claro, mira, Otto. Sin hablar de la globalización, Sí, porque... más localizada. Mira, ayer miraba yo un fenómeno en televisión en Estados Unidos, porque por supuesto hay que ver Estados Unidos los fenómenos y me comunico con ellos frecuentemente. Ellos están, en algunos estados, están nacionalizando el agua. Ayer salió un buen reportaje, un buen ejemplo en Estados Unidos, donde el agua, que es un derecho humano, porque para los capitalistas el agua es un negocio, para los seres humanos es un líquido vital, es una política pública que debe ser completamente accesible. La hicieron gratuita y pues está una toma en esas fotografías y esos videos donde hay cañerías de agua en las calles y la gente solo compra su envase único, matan dos pájaros de un tiro porque tiene un envase de plástico, llenan su agua y se la toman y el mismo envase les sirve para varias semanas o meses y el agua es completamente gratuita. Es un mensaje para los que están vendiendo agua en Guatemala, porque aquí se hacen millonarios vendiendo agua y no digamos otros servicios públicos esenciales que están siendo privatizados. Guatemala es un país de los más privatizados en el mundo, los famosos dueños de la guayaba, como ya se ha mencionado. Ahora bien, ¿qué debemos hacer los guatemaltecos? Pues yo creo que los guatemaltecos es hacer más conciencia, más presencia nacional en la provincia, por supuesto, en las áreas urbanas. Es muy importante la lectura permanente. Yo invito a los guatemaltecos a que miremos el sur. El sur es el futuro por ahora del mundo y va para largo tiempo el sur, en donde ya en menos de un mes viene el Mundial de Fútbol en Brasil. Hay conflictos serios en Brasil porque se están oponiendo al otro negocio que es el Campeonato Mundial de Fútbol, que es otra, que seguramente ya lo agarró la oligarquía, porque ellos agarran siempre buenos negocios. Entonces el fútbol, que ya no es un deporte, ni siquiera es un parte de la salud mental de los guatemaltecos o del mundo, sino que es un negocio en donde ya se matan unos a otros por el deporte. Y ya prácticamente se volvió una vulgaridad el deporte, porque son una de negocios y tranzas que usualmente no lo vemos en televisión, sino que todo eso, recuerden que el sector privado está acostumbrado casi siempre a manejar todo bajo la mesa. El sector privado nunca pone el dinero en la mesa, sino pone intereses, pone proyecciones, pone objetivos y el dinero corre bajo la mesa. Ese es el capitalismo sucio, que es el que ha hundido el mundo y en nuestra región. Yo creo que tenemos que cambiar esos paradigmas, en decir que el dinero tiene que ser transparente, las negociaciones tienen que ser transparentes, para que los guatemaltecos desde la niñez empiecen a ver un mundo más claro, un mundo más entendible, un mundo más limpio, un mundo más sano. Porque si seguimos con esa perversidad de los pícaros del capitalismo, de esos oligarcas que manejan todo a la sombra, todo bajo la mesa, tranzas y dinero interesado, eso es lo que nos tiene corrompidos a todos los guatemaltecos, porque la niñez lo aprende. Entonces, aquí en Vea Canal invitamos a todos los guatemaltecos a que hablemos con la máxima verdad, hablemos con la máxima honestidad, no le tengamos miedo a decir la verdad, no nos acostumbremos a ser mentirosos, hipócritas, a ser tranceros, a ser de doble sentido las palabras, digo una cosa aquí y otra allá, sino ser transparente las 24 horas del día. Gracias, Edgar. ¿Qué pasó? Dije algún chiste, ¿no? Vamos, Omar. Omar, mira, yo no sé cómo el pueblo, pues, yo no sé si la gente de San Rafael saben que están extrayendo plomo y se nos pasó por alto, Edgar, que sos médico, pero te voy a pedir favor que expliques las consecuencias del plomo. El plomo es sumamente tóxico, o sea, y afecta directamente al cerebro,
todo el órgano. Huesos. Sí, sí. Huesos también, bueno, degenera tanto como el uranio, pero por favor hablemos de esa extradición de plomo que también salió esta semana como que era una noticia positiva. 83 millones en plomo han exportado. Yo vi morir gente por plomo, una fábrica de acumuladores que tuvimos. Sí, correcto. Claro, claro, o sea, tú vos también nos puedes contar algo de eso. Vos también, una cuestión rápida, Otto, mira. Dale. La enfermedad que produce la intoxicación por plomo se llama plumbismo o plombismo, con U y con O indiferente. Pero el nombre más conocido a nivel de la medicina, si es hombre o mujer, es el saturnismo. Saturnismo se llamaba así porque le pusieron Saturno y luego le cambiaron el nombre, pero saturnismo quedó históricamente el nombre porque el metal no era plomo, sino que era Saturno. El metal plomo se llamaba antes Saturno, por eso le ponen saturnismo. No es otra manera, no hay otro nombre. De tal manera que el saturnismo es peligrosísimo porque está en el polvo de las casas, está en las carreteras, en las calles, en las mesas, es un polvo más. El problema es la concentración del plomo. Se usa en acumuladores, como bien decías tú, Germán, se usa en las pinturas, se usa también en mujeres en cuanto a pinturas que usan para uso personal, se usa también en algunos talcos, en algunos químicos que se usan para decorar la casa, para limpieza, etcétera, y se acumula. Entonces es recomendable que las amas de casa y todas las encargadas de instituciones, casas, empresas, mantengan siempre higiene en sus hogares, en sus ambientes, porque el polvo tiene plomo, y de tal manera que el plomo se aspira a través de la nariz, por supuesto, se puede comer también a través de alimentos o cosas contaminadas, y eso va a dar fundamentalmente a la sangre, ¿verdad? Compite con la hemoglobina, da una anemia bastante marcada y se va a adicionar o se va a incrustar a los huesos. Entonces el diagnóstico del saturnismo es no solo la historia del examen clínico, sino tomar radiografía de huesos largos, y hay unas líneas muy claras, fluorescentes, que son bastante diagnósticas en relación al plomo. Lo que pasa es que en Guatemala, como todo está privatizado, no hay políticas públicas de salud. Y la única manera de detectar esto es a través de políticas públicas, de que el Ministerio de Salud ponga personas conocedoras del tema, tomar radiografías, hacer estudios, porque el saturnismo en Guatemala es viejo. Te voy a contar, siempre. Mira, pues, conocedoras del tema en Guatemala, mira, aquí viene un fenómeno raro. Aquí hay muchos profesionales y no profesionales que conocemos de muchos temas. Claro. Pero hay mucha... bueno, hay mucha, no sé cómo se llama la palabra, cobardía. Miedo. Hay mucha cobardía. Porque, y conformismo, porque llegar a esos puestos, y también, bueno, indiferencia, mucha indiferencia, pero cobardía hay también. Así es de que... sí, por favor, rápido, contanos el tema ese Mira, el plomo, para poderlo purificar, tiene que estar en un proceso en que entran calderas y a cierta temperatura se limpia. El polvo trae mucha impureza. Ese proceso conlleva que eso va a emanar gases. Esos gases son tóxicos. Se aspiran, correcto. Se aspiran. Las personas que trabajaban en esa fábrica en ese entonces, su calidad de vida, lo que duraban vidas, era aproximadamente hasta 50 años. Empezaban a trabajar de 30 años y tenían 20 años, y con ciertos achaques y con mucha dificultad llegaban a los 50 años y morían por obstrucciones en las venas, tenían problemas de vista, problemas de huesos, problemas mentales, medio zafados mentales. Sí. Yo pude ver y inclusive experimentar cómo el plomo destruyó y mató a muchos empleados de esta fábrica por no usar las medidas pertinentes, que son unas mascarillas. No solo eso, muchas cosas. Sí. Mira, eso solo es en el proceso de cuando el plomo se va, se le quita toda la suciedad, y eso emite un gas. Y tiene que ser trabajado en un lugar aislado, no en un poblado. Ya imagínate meterlo en un poblado, vos no tenés idea el daño que le puede hacer a una criatura, a la fauna, a los niños, al agua. Eso se impregna, porque tiene un efecto increíble el plomo. A mí me tocó ver mucha gente morir por intoxicación de plomo. Y te digo, es muy parecida a la intoxicación alcohólica. Casi las mismas reacciones, con la diferencia que la muerte es mucho más rápida de la persona porque tiene problemas
de intoxicación por el plomo. Gracias. Omar, mira pues Omar, vamos a agilizar esto y el tema siempre queremos hablar de los tóxicos, los tanques o las reposaderas tóxicas de las industrias extractivas emanan gases. ¿Puedes contarnos brevemente eso? Y si tenés conocimiento del uranio, el plomo, el tiempo que el cianuro también tiene vida, porque sos ingeniero, también puedes manejar la química. Pero el subsuelo, ellos colocan un plástico abajo, unas grandes lonas, pero esta se filtra el agua, llega al subsuelo. En todas las empresas mineras del país hay esas reposaderas de tóxicos, que ellos les llaman presas de colas, presas de colas, hasta se inventaron un nombre, son reposaderas tóxicas. Y ellos la drenan en invierno, aprovechan el invierno y el verano les ayuda mucho a la evaporación. ¿Cómo ves vos eso? Y también quiero que hables sobre estimular los liderazgos en el país, auténticos, ¿verdad? Liderazgos auténticos y pues que no tengan miedo y que sea la verdad la que prevalezca y el bien común. Bueno, pues efectivamente en Guatemala se utiliza un tipo de procesos en la minería totalmente diferente de cómo se utiliza en otros países. Y quiero poner como referente Canadá. Canadá, procesos como los que se utilizan en Guatemala no son permisibles, no son permitidos. De hecho, esta minera canadiense que existe en Guatemala, allá en Canadá no podría operar bajo los términos de su proceso, porque allá las leyes se cumplen, allá, aunque no quiero decir que no hay corrupción, pero es mucho más complejo comprar un funcionario a esos niveles, y por lo tanto, pues allá los procesos son más caros, pero son más seguros. En cambio, en Guatemala no quieren hacer los gastos que da la seguridad industrial, y por lo tanto, entonces utilizan procesos muy vulnerables que finalmente no son el 100% efectivos. Las presas de colas, efectivamente lo que hacen es tener un gran depósito de agua. De hecho, las mineras utilizan alrededor de 5 millones de litros diarios para poder procesar. No son lo suficientemente seguros, y prueba de eso es que cuando se hacen muestreos en las cercanías de los nacimientos de agua o de los ríos cercanos a esas presas, pues se encuentran residuos de cianuro. Quiere decir que esto no es totalmente seguro. ¿Y por qué? Porque hay filtraciones, pero esas filtraciones tienen un costo muy elevado, porque habría que vaciar la represa o la presa de colas. Entonces eso no lo hacen. Por el otro lado, cuando hay lluvia, las cosas se complican más. Entonces no son procesos seguros, y como digo, en otros países estos procesos no se utilizan, o utilizan, pero de veras, sistemas severos de seguridad que casi que anulan cualquier tipo de peligro. Ahora, Otto, también quisiera hablar sobre el tema del oro que encontraron en Convex. En Guatemala, desde que se da el tema de la exportación de metales preciosos, pues ha habido este tipo de cosas. Cada vez, por lo visto, cada vez más puro, porque quiero hacer dos comentarios. Las autoridades sí sabían y sí saben de quién es ese contrabando, porque te quiero contar que la misma Superintendencia de Administración Tributaria sacó en custodia unos lingotes que ahí sí no iba separados los metales, en donde se reportaban un porcentaje muy pequeño, pero muy pequeño de oro, y cuando llegan a Torreón, México, que es donde hacen la separación de metales, ahí se percatan de que la cantidad era muy superior a la que estaba reportada. O sea, el contrabando de oro se ha dado, no ahorita, sino se ha venido dando con distintas modalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que las autoridades están claras de que aquí se están robando o están desfalcando los recursos naturales del país. Por otro lado, me parece interesante que encuentren
lingotes, porque ¿qué quiere decir esto? Que en Guatemala ya están haciendo la separación de metales, o sea, ya es un hecho que aquí en Guatemala hay un valor agregado que tiene ese oro, pero que no está dando beneficios nuevamente a la población, que solo hay alguien que se está aprovechando de este tema, está enviando ahora el oro puro y Guatemala no gana absolutamente nada. O sea, ojo con eso, guatemaltecos, aquí ya se está dando la separación de metales, porque no se puede hacer un lingote de oro sin tener un proceso de separación de metales. Ahora, por el lado de los líderes, Otto, yo quisiera traer a colación aquel dicho que dice que los líderes no nacen sino se hacen. Pues, si así fuera, en Guatemala es extraño, porque en Guatemala nacen y se hacen. Acá, en Guatemala, vemos líderes comunitarios que por el escaso acceso a la educación no se pueden formar. De los medios de comunicación. No se pueden formar. No, pero los medios de información a los que ellos tienen acceso muchas veces, lo que hace es manipularles la información para que ellos no puedan realmente nacer y crecer. Pero gracias a Dios eso no pasa. En Guatemala sí hay un liderazgo muy importante, hay un liderazgo genuino en las comunidades, hay liderazgos que realmente están preocupados de sus comunidades, que vienen a pelear proyectos acá a Guatemala, pero que finalmente no quieren participar en política, y eso es lo más terrible. No quieren mancharse, no quieren meterse porque ellos finalmente ven una clase política corrupta, inepta, y no quieren meterse ahí. Entonces se dedican mejor a tratar de luchar por proyectos, por beneficios para su comunidad. Ahora, otra de las cosas que Guatemala tiene que tener mucho cuidado es con el pseudo dirigente o el pseudo líder. Acá en Guatemala hay muchos. Y ahí tenemos que tener cuidado. Pero sí. No, mira, Otto, tenemos en el magisterio, tenemos en salud, tenemos en varias áreas, tenemos pseudolíderes, pero que son utilizados por el sistema. Por eso, mira pues, y ahí por eso es de que lo importante es que surja una nueva generación de líderes. Por eso ya los pseudolíderes ya se identificaron, ya se conocen, no, pero ya se chotearon, ya se dieron color. Entonces, nuestro llamado es para que surja ese nuevo liderazgo, esa nueva corriente. Ahora, por eso te decía, de propuestas. La dirigencia real guatemalteca debe unirse y participar en política. Debe quitarse ese miedo y debe participar en política. Hoy, nosotros los guatemaltecos hemos permitido que una clase política inepta y corrupta tenga secuestrada la institucionalidad del país. ¿Cómo se puede realmente evitar esto? Es con la participación real en un proceso político de la dirigencia real guatemalteca. Claro, gracias. Vamos con usted, Jorge. Es la última intervención de cada uno porque les vamos a dejar un video el día de hoy. Y Jorge, bueno, está claro el tráfico de influencia en la Cámara. Está clara el tráfico de influencia. Vamos con la cámara, por favor. Está claro el tráfico de influencia de los grupos de poder. O sea, insisto en los cañeros, Jorge, no sabe el daño que le han hecho a la costa sur. Es la región más pobre de Guatemala y la más rica. No sabe el daño que le hicieron al gremio ganadero, a la agricultura nacional. Digamos, sí, a la agricultura general. Le hicieron un daño grave en la costa sur. Pequeños a la diversidad de la agricultura. Ellos dicen que tienen un instituto y que apoyan. Es falacia. La pobreza se refleja en la costa sur. El dolor se refleja en la costa sur. La violencia se refleja en la costa sur. Pero como ellos son dueños de bancos y de un montón de consorcios y al final son 16 familias, dice por ahí alguien, nosotros queremos dejar evidencia que el pueblo puede. Nuestro mensaje es a todos estos guatemaltecos que quieren hacer algo por Guatemala, que participen, que se unan y que empiecen a emitir opinión. La tecnología puede ser un arma eficiente en este momento.
está al alcance de la gente, del pueblo. Y hay comunidades también que no tienen acceso, pero ya se están organizando. Junten, busquen a los que realmente tengan la intención de cambiar el país y que se hagan valer en cuestiones políticas. No importa la edad. En las administraciones públicas municipales, que vayan a fiscalizar en qué están invirtiendo. Y si necesitan más fondos y el Estado puede, pues exigirle más al Estado también. Si el Estado está malversando, corregir al Estado que está malversando. Para eso queremos nuevos líderes. Así es de que, Jorge, ¿qué mensaje le deja usted a todos estos guatemaltecos? ¿Qué mensaje para evitar y erradicar el egoísmo? La situación en Guatemala es difícil para miles de familias, millones de familias, es muy difícil, y esperamos pues que todos se den cuenta que el pueblo se puede organizar y se está organizando, y que tomen una decisión los dueños del país para bien y no para mal, que la decisión sea para que el Estado le sirva al pueblo, y a ellos ya les sirvió mucho, ya que le den sus prestaciones al Estado y que dejen en paz al Estado para que el Estado haga sus funciones que le competen según la Constitución. Jorge. Otto, Pablo Freire, un ilustre educador, decía que la educación debe verse como una práctica de la libertad. Si nosotros realmente seguimos educando para alienar, para que la gente siga siendo lo que es y siga pensando como piensa, si nosotros seguimos tolerando o seguimos inmoralmente diciéndole al pueblo de Guatemala que lo que tiene es lo mejor, que ha habido una gran reforma educativa, como dijo el otro día el presidente, que el país está prosperando. Nosotros estamos realmente mandando mensajes educativos erróneos. Le estamos diciendo al país que deben conformarse con lo que tienen. Realmente lo primero que debe existir en el país como base de su liberación es cambiar la conciencia del guatemalteco. Gran parte de nuestras poblaciones se mueven por una conciencia mágica, todavía inspirada en un fatalismo o en un determinismo histórico. Hay otras conciencias en el país que se mueven ingenuamente, que al no tener cómo interpretar los fenómenos que se dan en el país, aceptan lo que dice la prensa. Y dicen, por ejemplo, yo lo leí en un periódico, como que si eso fuera la palabra de Dios, lo dijeron en la radio. Es decir, como que si el hecho de que una noticia o un comentario llegue a un medio de comunicación o lo haga una gente medianamente instruida, ya eso es palabra de Dios, eso es una conciencia mágica. Mientras nuestro pueblo se mueva en las categorías de una conciencia ingenua, o una conciencia mágica, poco tenemos de esperanza. Realmente nosotros tenemos que llevar a nuestro país a una conciencia crítica. Es decir, que lo analicemos todo, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Es decir, esa es la conciencia incluso que recomienda la propia Biblia. La propia Biblia no dice que nosotros nos traguemos todo lo que nos dicen, venga de quien venga. Lo que nos dicen es, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Metamos todo bajo una crítica. Pero ¿cómo puede hacerse eso si nuestro pueblo está domesticado? Creo que esta es una tarea que nos compete a todos los que creemos tener algún liderazgo. Es hacer que el país entienda la situación. Que no diga, está bueno legalizar la droga porque si los gringos no hacen nada, mandémosle droga. Eso no es tan fácil. Es decir, cuando nosotros nos metamos
a despenalizar la droga, vamos a llegar al país de drogadictos. ¿Y qué nos importa a los gringos? Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es decir, todo lo manejamos con unos conceptos tan simples. ¿Por qué? Porque abusamos del uso de la conciencia ingenua de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestro pueblo a pensar. Nuestros educadores tienen que ser críticos. Alguien decía que las universidades se han vuelto colegios. Lamentablemente es cierto en muchas universidades, porque ya no se enseña a pensar. La juventud tiene que ser crítica, la juventud tiene que manifestarse, y es una de las cosas que a mí me está dando gusto con esto que estoy haciendo en las redes sociales. Yo ya tengo visitas de 80, 100 mil personas diarias que me leen y veo cómo se empiezan a manifestar. Es decir, hay interés, el que quiere debatir, debate, pero hay una gran cantidad de gente que se mueve en esa conciencia ingenua y que casi es obediente a lo que le han dicho sus amos, que entra a insultar. Insultan, es decir, ellos quisieran matar al mensajero, no quieren discutir el mensaje. Y esto es crítico, esto es triste en el país. Ojalá que todas las instituciones del país, empezando por las universidades, los partidos políticos, tuvieran ese nivel de conciencia para generar esa conciencia crítica. Porque ahora, por ejemplo, a lo que es la elección de las nuevas autoridades en el sector judicial, y empezarán a haber una serie de cosas que si sacaron 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos, ¿y para qué sirve eso? Para nada. Yo quiero decirles que desde la integración de las comisiones ya vamos mal, porque los magistrados que van a integrar las comisiones, por ejemplo, yo los tengo denunciados, yo los tengo antejuiciados. Sin embargo, esos antejuicios están trabados en la Corte Suprema de Justicia porque no se les da la gana pasarlo. Y ellos mismos son los que se van a sentar en las comisiones. Entonces, si de antemano ya esta gente está violando la ley, si no son aptos para ser quienes propongan, ¿qué va a salir de ellos? Gracias, Jorge. La misma porquería de decir. Claro. Gracias, Jorge, por el tiempo. Hay unas recomendaciones de Oxfam, y es que también les vamos a leer un artículo, pero dice no utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos ni en sus propios países ni en otros países en los que invierten y operan. Esto es para los grupos de poder económico. También dice hacer públicas todas las inversiones en empresas y fondos de las que sean beneficiados efectivos y finales, o sea, para los grupos de poder. También respaldar una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos. Exigir también a los gobiernos que utilicen su recaudación fiscal para proporcionar a los ciudadanos asistencia sanitaria, educación y protección social universales. También exigir a otras élites económicas que también se adhieran a estos compromisos. ¿Tenés ya el artículo? Sí, ya lo tengo. Ok. Sí. Y bueno, dice también el fortalecimiento de los umbrales salariales, la fiscalidad progresiva, la eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres. Hay más propuestas, pero vamos a terminar el programa. Por favor, Germán, lo despedís y al final vamos a tener un video de 12 minutos sobre las 2 R's. Por favor, Germán, lea el artículo. Yo quiero leer este artículo que está en el periódico La Noticia en Guatemala.com. Y es un artículo que los demás medios no han publicado, lo tienen oculto, y es de la noticia referente a Guatemala, de la agencia de noticias Notimex, y dice así: obispo denuncia persecución hasta la muerte en Guatemala. Notimex. Es una entrega noticiosa del día de hoy, dice el periódico. Informa que el obispo alemán y presidente de la Comisión para Latinoamérica de la Conferencia Episcopal Alemana, Frank Josef Overbeck, dijo que existe una persecución hacia los movimientos sociales que tratan de apoyar los derechos humanos en Guatemala. Overbeck es también el presidente de Adventi, organización católica cuyo propósito es ayudar a los necesitados. Hay una criminalización de movimientos sociales, indica Overbeck, y agrega que con horror hemos sabido que movimientos para la defensa de los derechos fundamentales de las causas sociales
están siendo perseguidos por sus actividades hasta la muerte violenta de sus miembros. El director de Adenti, Bernard Klaska, prometió respaldar a las organizaciones locales de la misma forma en que lo hizo durante la guerra civil que hubo en Guatemala. Dijo Overberg que si los derechos humanos no se respetan, es tarea de la Iglesia intervenir con apoyo a la Iglesia guatemalteca. El obispo señala que al visitar la diócesis del Quiché pudo constatar que los indígenas siguen perteneciendo a los sectores más desprotegidos de la sociedad. El director de Adventit resaltó que el martirio de la gente indígena en la guerra civil nació una nueva conciencia y de cómo la Iglesia volvió a crecer, refirió. Los prelados agregaron que la violencia es un elemento muy presente en el país y esta se debe a las heridas de la guerra civil, el narcotráfico, las pandillas, la presencia de armas y, lo más importante, la falta de políticas de Estado y la impunidad en Guatemala. Gracias, Germán, gracias, Jorge, gracias, Edgar, gracias, amigos televidentes. Es necesario que tomemos conciencia. Felicitaciones a Everbeck y a la organización esta católica, pues que está en la mejor disposición de ayudar a los que están ayudando a los pobres en Guatemala. Así es. Y así es de que nuestra admiración, nuestro respeto para personas de otros países que apoyan los movimientos sociales y que logran generar, pues, por lo menos un espacio y que se escuche el clamor de estas comunidades. Así es de que quiero que este video que vamos a ver, pues sea como una muestra de lo que el futuro de Guatemala podría llegar a ser nuevamente, o que no debemos de permitir, y que sea una vergüenza para los que participaron y los que en su momento tuvieron esa maquiavélica forma de reprimir al pueblo de Guatemala. Que sea la vergüenza la que llegue a través de este video. Que tengan feliz día. No estamos en contra del ejército, fue una realidad del pasado que debemos reconocer, entender, para no repetir. Feliz día, feliz semana. Estos son los restos de algunas de las víctimas de un largo, inhumano y cruel enfrentamiento armado que asoló nuestro país durante 36 años. Ellos y ellas habitaban el parcelamiento Las Dos R's en el Petén. Eran pobladores de una bella pero herida patria. La riqueza natural, histórica y cultural de Guatemala se refleja en sus bosques, sabanas, volcanes y montañas, ríos y lagos, y en la variedad de su flora y fauna que dan colorido al paisaje nacional. La sociedad guatemalteca, por su nobleza y diversidad étnica, enriquece el acervo cultural e histórico de la nación. Tristemente, esta abundancia de valores y colorido se tornó gris por más de 3 décadas de enfrentamiento armado. La Revolución de Octubre de 1944 ofreció a Guatemala cambios positivos para su modernización y bienestar general. La legislación democrática y la organización social sin privilegios y con igualdad de oportunidades provocaron la reacción de los sectores económicamente dominantes. A ella se unieron los intereses transnacionales estadounidenses afectados por las medidas de carácter social, y con su poderío intervinieron e interrumpieron en 1954 el proceso democrático. La represión generó descontento y dio lugar a la protesta popular que deslegitimó a los gobiernos sucesivos, llegando a su clímax en las jornadas de marzo y abril de 1962, luego de un fraude electoral. La reversión de las medidas de la revolución, la exclusión ciudadana en su participación y la represión indiscriminada generaron la insurgencia, encabezada originalmente por militares.
dando paso a una sangrienta lucha en la que además de insurgentes y militares, perdieron la vida, desaparecieron, quedaron lesionados o salieron al exilio miles de niños, mujeres y ancianos, pobladores de las zonas del enfrentamiento. En medio del enfrentamiento, la población buscaba su bienestar. Este es el caso de los habitantes de las dos R's, que provenientes del sur y oriente del país, carentes de tierras y con salarios de miseria, emigraron hacia el Petén entre 1978 y 1980. Más de 200 personas en busca de tierras para mejorar su calidad de vida. Las dos R's se encontraba a 12 kilómetros de aquí de Las Cruces. Ellos eran agricultores, sembraban frijol, maíz, sembraban arroz también, y cuando no tenían cosecha, pues ellos sacaban chate. En 1982, al igual que muchas otras comunidades del país, el comisionado militar organizó una patrulla de autodefensa civil con habitantes de las dos R's. Pero al pretender incorporarla a la de la aldea Las Cruces, los pobladores solo accedieron a participar en ella para proteger a su parcelamiento. Yo creo que en ese tiempo no había nadie voluntario, más que todo fuimos forzados, pues, con violencia, porque con violencia nos vinieron a decir ustedes van a hacer turno y punto, ¿verdad? Ajá, forzados, fuimos forzados para hacer el turno. Y dentro de la autodefensa habíamos aquí en la comunidad como quizás como unas 300 personas, hombres, haciendo turno. Nos organizó el ejército en grupos, en pelotones, y hacíamos turno las 24 horas. Ante la negativa, se empezó a difundir el rumor de que la gente de las dos R's era guerrillera. Al mismo tiempo, se decía que el ejército pronto bombardearía el parcelamiento, por lo que varias familias abandonaban sus casas cuando se sentían en peligro, para luego regresar. Transcurrió aproximadamente un mes desde que los habitantes de las dos R's se negaran a patrullar fuera de su comunidad, cuando un convoy militar sufrió una emboscada guerrillera cerca del lugar. En el enfrentamiento murieron 21 soldados, en tanto la guerrilla se llevó 19 fusiles.